Y vamos a pedirle al Señor esta mañana que nos traiga su palabra a nuestras vidas. ¿Cuántos somos necesitados, hermanos, de la palabra del Señor? Todos nosotros estamos necesitados, y solo los que no necesitan son los que no vienen, porque ellos ya están completos en sus cosas, ¿verdad? Entonces, pero uno necesita del Señor y se acerca al Señor, y por eso pues estamos aquí esta mañana. Isaías capítulo 1, y el que lo vaya encontrando se pone en pie. Vamos a leer del versículo 13 en adelante al 20. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están las de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Oremos al Señor. Padre, esta mañana le damos gracias por su infinita misericordia, Señor, para con cada uno de nosotros, porque a pesar de que seamos infieles, Señor, usted permanece fiel, y esa gracia suya en nuestras vidas, Señor, le pedimos que nunca se aparte, que nunca se quite, porque no seríamos nada sin usted, Señor. Nuestras vidas serían desamparadas y estaríamos a la deriva, Señor, al precipicio, al borde del precipicio, Señor, a punto de caer. Padre, pero cuando sus manos nos sostienen, cuando usted nos abraza, cuando usted nos guía, cuando usted nos dirige, Señor, confiadamente podemos estar. Por eso esta mañana le pedimos, Señor, que esa cobertura suya de su Espíritu Santo pueda estar en nuestras vidas. Le pedimos en este momento, Señor, que usted traiga el refrigerio a nuestra alma. Estamos hambrientos, estamos sedientos, Señor, de esa presencia dulce suya, porque nuestras almas a veces, Señor, están áridas, están secas, y necesitan, Señor, esa lluvia fresca que venga, Señor, a traer vida a nuestra alma. En el nombre de Jesús, esta mañana proclamamos, Señor, que su nombre es sobre nosotros y su misericordia es sobre nosotros, y su palabra, Señor, la tomamos en esta mañana, Padre Santo, para bendición de nuestras vidas. En el nombre glorioso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bendito el Señor. Hemos leído entonces, hermanos, este pasaje de el profeta Isaías. Este profeta, hermanos, comenzó a profetizar allá por el año 700, un poco más de antes de Cristo,
Cuando precisamente Israel estaba dividida en dos reinos, en el reino del norte estaba lo que se le conoce como Israel, y en la parte sur estaba el reinado de Judá. Y en la parte norte Israel había pecado con Dios, habían hecho cosas atroces a la voluntad de Dios, llegaron al punto hasta de sacrificar a niños y habían hecho cosas abominables delante de la presencia del Señor. Y Judá, que estaba en el sur, estaba también siguiendo estos pasos. En esos entonces, hermanos, habían profetas de Dios trayendo la palabra, como Oseas, como Miqueas, y eran los hombres que traían el mensaje, pero el mensaje, hermanos, era como que a la vida del pueblo de Dios les causaba más bien, digamos, cierta parcialidad, porque no llegaba al centro de su corazón. Y los frutos de ello, o la evidencia de ello, era que no había un cambio genuino en el pueblo del Señor, sino que, hermanos, todo era superficial. Las cosas, más bien la devoción de ellos hacia Dios se miraba nada más por fuera, pero que no había lo que Dios busca, que es la esencia de un cambio en la vida de aquellos que dicen ser devotos de Dios, a un Dios vivo que nosotros hemos conocido, y que por consecuencia también trae cambios a la persona, cambios no solamente de afuera, sino más bien de adentro. Y es lo que el pueblo, hermanos, no había asimilado, no porque desconocieran, hermanos, los propósitos de Dios, o porque no hubieran mensajes. No, habían buenos profetas trayendo el mensaje para ellos, pero como digo, pareciera que el mensaje solamente pasaba por su lado, pasaba por sus vidas, lo oían, pero no hacían caso, hermanos, a la voz de Dios. No había lo que nosotros conoceríamos como ser hacedores de la palabra de Dios, sino solamente oidores. Entonces, cuando Dios ve, hermanos amados, la actitud de Israel, en este caso Judá y la parte norte de Israel, que estaban fuera de la voluntad de Dios, habían incurrido en la idolatría. La gente, hermanos, llegó a hacer cosas que ya no eran bien vistas delante de la presencia del Señor. Entonces Dios levanta a este hombre y los llama prácticamente al arrepentimiento, porque cuando una persona ya deja de hacer la voluntad de Dios, hermanos, es porque está fuera de la voluntad de Dios y necesita nuevamente arrepentirse. No podemos darle otro nombre. El pueblo había dejado de ser pueblo de Dios, habían dejado de hacer la voluntad de Dios. Habían hecho, hermanos, caso omiso a la voz de Dios, al mensaje de Dios a través de sus siervos. Y Él ahora usa a este hombre, Isaías, para traerles un mensaje. Pero mire, hermanos, los mensajes de Dios a un pueblo que había endurecido su corazón, a un pueblo que había volteado la espalda a Dios, no era un mensaje tan halagador o tan animador como a veces algunas personas esperan, que haya una respuesta de Dios cuando han incurrido en rebeldía, en cuestiones desagradables a Dios, y esperan que Dios venga, hermanos, y comience como a sobarles la espalda con algodón y hacerle la vida, hermanos, un poco suave. Dios no trata ese tipo de rebeldía a los hombres de una manera suave. Él les habla directamente al corazón, y que lo que Dios les plantea es que, hermanos, el remedio para solucionar el problema es que vuelva a haber arrepentimiento en los hombres, que los hombres se arrepientan de su pecado, porque no puede haber otra solución. Y esto, hermanos, cuando Dios comenzó a ver la deficiencia de su pueblo,
hermanos, que los sacrificios que ellos presentaban. Fíjense, todo Dios lo había establecido con Moisés, a través de Moisés, para que el pueblo, hermanos, hicieran los sacrificios que presentarían a Dios como ofrenda, para poder ellos ser cancelados su pecado. Ellos llevaban estos sacrificios, hermanos, a la casa de Dios. El sacerdote los presentaba como una ofrenda a Dios y ahí quedaban cancelados sus pecados. Eso estaba bien, el pueblo hacía eso. El problema es que cuando, hermanos, Dios perdona los pecados, el Dios demanda que los hombres dejen de practicar el pecado. Amén. Se aparten de la maldad. Es decir, no podemos solamente decir, Señor, perdóname porque soy pecador, pero voy a persistir en la misma conducta o en la misma acción anterior. La Biblia dice que el Señor perdona nuestros pecados, pero siempre y cuando nosotros nos apartemos del pecado. Pero el pueblo había sido, hermanos, rebelde en ese tipo de acción. Ahora encontramos a un pueblo haciendo sacrificios, llevando una devoción parcial, algo notorio por fuera, pero que realmente en el centro del corazón no había lo que Dios espera o lo que Dios demanda de ellos. Por eso es que Dios estaba harto de eso. Y mira, hermanos, para que Dios le caiga mal la actitud del hombre, es porque el hombre tiene que ser duro y tiene que ser rebelde. Y para que nosotros lleguemos a ser enemigos, o es decir, que no simpaticemos a su presencia. Y a Dios le molesta. A Dios, hermanos, le descontenta la actitud parcial de los que decimos ser hijos de Dios. Ellos presentaban sacrificios, ellos levantaban manos, ellos oraban en las esquinas, ellos hacían, hermanos, toda una gama de rituales. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos dos tipos de leyes que fueron establecidas por el Señor. Y allí en Levíticos usted va a encontrar todas las leyes, todas las cosas están descritas de la manera como Dios las pidió. Levítico significa leyes. Y dentro de los dos tipos de leyes que existen en el Antiguo Testamento están las leyes morales. Las leyes morales son aquellas que nosotros conocemos comúnmente, como por ejemplo, no matarás, no robarás, no harás. ¿Alguien se sabe las 10? Todo eso. Esas son leyes morales. Y esas leyes morales no caducaron con la venida de Jesús. Las que sí caducaron con la venida de Jesús son las otras leyes, que se le conocen como leyes ceremoniales. Aquellas ceremonias que se hacían, hermanos, aquellos tipos de rituales que se hacían, como por ejemplo el presentar un holocausto, una ofrenda a Dios con un corderito, un animalito, y varios tipos de ceremonias, como por ejemplo el celebrar las semanas, la semana o el tiempo que Dios había estipulado, en este caso que menciona Isaías, las fiestas solemnes, que era una fiesta. Habían varios tipos de propósitos en esas fiestas. Una de ellas era la liberación de Egipto. Había también otros tipos de celebraciones, como menciona ahí, por ejemplo, de la luna nueva. Y ellos convocaban a reunión para poder celebrar. Todos esos tipos de leyes son leyes ceremoniales, son ceremonias que se llevaban a cabo, cosas que Dios las había establecido,
que fue este grupo que fueron de las leyes que más caducaron con la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a cumplir lo que el pueblo no pudo cumplir. Pero las leyes morales siguen vigentes hasta el día de hoy. Pero ¿qué es lo que pasaba con el pueblo de Dios? Que ellos eran conocedores, y no solo conocedores, sino que también en la cuestión de las ceremonias, las cuestiones de los cultos, los ritos y todas las costumbres que traían desde sus antepasados, ellos lo celebraban. Ellos estaban allí, hermanos, y de hecho eran bien cuidadosos de hacer las cosas tal como Dios las demandaba. Pero todo era por encima. Todo era solamente hacer, ejecutar algo, hermanos, superficial, algo que se viera por fuera, algo externo. Pero el propósito, por ejemplo, de presentar a Dios una ofrenda, no era solamente el que se echara humo, el que la carne se consumiera del animalito y que el hombre quedara, hermanos, perdonado su cuenta. El propósito de Dios era que el hombre aprendiera. Por ejemplo, cuando hay cuestiones como, por ejemplo, que Dios les prohíbe matar ciertos animales y comer ciertas cosas sí y ciertas cosas no. ¿Cuál era el propósito de eso? El propósito de eso era que el pueblo supiera distinguir entre lo bueno y lo malo. Y ese es el propósito de las leyes. Y el pueblo, hermanos, llevaba a cabo, hermanos, estos tipos de como decimos, de rituales, ceremonias, costumbres, reuniones, fiestas, todo. Pero en el centro del corazón no había cumplido el propósito por el cual Dios había establecido todas esas cosas. Por eso es que Dios les dice a través de Isaías que ya no les vuelvan a traer cosas vanas, porque a los ojos de Dios ya no agradaba lo que ellos hacían. Allá venían presentando su borreguito para presentárselo a Dios como ofrenda, pero en el corazón no había arrepentimiento. Allá traían, hermanos, la ofrenda para presentar en un holocausto, pero en el corazón no había un cambio. Todo era superficial. Y eso, hermanos, es algo que puede ser bastante peligroso en la vida del creyente. El pensar que, hermanos, nosotros venimos solamente a cubrir una cuota de religión. Dios no quiere una cora de religión, hermanos. Dios no quiere ni siquiera el bulto de nosotros. Dios no quiere, hermanos, que nosotros estemos aquí por compromisos de privilegios. Dios no quiere que nosotros estemos por compromisos de una iglesia, por compromisos de un culto, por compromiso de un día, por responsabilidad y ir a cubrir algo por pura responsabilidad. Dios no quiere ese tipo de acción. Es más, Dios no acepta cosas, hermanos, que no vengan de un corazón sincero, como por ejemplo arrodillarse si usted no quiere, si usted no siente hacerlo. Amén. Levantar manos, hermanos, por ejemplo, cuando usted no las tiene limpias. Todo eso, todas esas son cosas ceremoniales. Eso no tiene nada que ver con el centro del corazón del hombre. Amén. Eso no tiene nada que ver, hermanos, con que el hombre cambie por dentro y que denote que hay, hermanos, un culto en su vida lleno de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que sucedía con el pueblo? Hacían culto, pero estaban vacíos. Eran un culto vacío. Sus vidas estaban vacías por dentro. Estaban haciendo la parte, porque nunca, es más, Isaías no les está diciendo que está malo lo que Moisés estableció, lo que Dios estableció a través de Moisés acerca de los sacrificios. No, al contrario, que lo sigan haciendo, pero que los hagan bien. Amén. Para que usted me pueda entender, si nosotros fuéramos el pueblo de aquel entonces, y Isaías, el hermano Oscar, y si a nosotros se nos dice que no traigamos más vanas ofrendas, ¿qué haríamos nosotros? ¿Seguiríamos presentando los cuchumbos delante del Señor cada día que hay culto?
¿Seguiríamos presentando, hermanos, en la iglesia ese tipo de religión por fuera, externa? ¿O tendríamos que haber, hermanos, en nosotros un cambio en el corazón, donde denote que lo que Dios ha establecido, los sacrificios que Dios ha establecido, verdaderamente se están cumpliendo los propósitos? Ahí radica la cuestión. Ahí es donde radica la situación. Porque, hermanos, Dios no ve el cuchumbo. Aleluya. Y esto le va a sonar un poquito feo a los servidores. Dios no ve el uniforme. ¿Qué es lo que Dios ve? El corazón. Eso está como cuando una persona se arrepiente, hermanos. Hay arrepentimientos que son un poco dudosos. Hay arrepentimientos que a veces son por cuestiones de que lo traen ahí un poco coliteado y sienten la muerte encima y buscan refugio. Y hay arrepentimientos de corazón. ¿De cuáles son? ¿De qué se arrepintió usted? ¿De qué me arrepentí yo? El verdadero arrepentimiento es cuando reconocemos nuestra vida de pecado delante de Dios. Que somos una hermanos, podridumbre delante de Él. Que estamos podridos, que estamos muertos y nuestro estado es pésimo delante de Él. Ahí reconocemos que necesitamos el perdón de Dios. Pero si tú aceptas porque quieres dejar de ser alcohólico, pero si tú aceptas porque quieres encontrar una mujer, buena mujer, pero si tú aceptas porque, hermano, ¿qué digo? Te han amenazado de muerte. Si tú aceptas porque, qué sé yo, que te motive, eso no sirve, hermano. Nomás le pasa la emoción y se disipa. ¿Qué es lo que ve Dios? El corazón. Y Él pide a su pueblo: no me traigas más vanas ofrendas, el incienso me es abominación. Es decir, que lo que el pueblo le presentaba mal le caía a Dios. Abominación, es decir, le daba asco a Dios de ver, hermanos, lo que el pueblo hacía. No lo que hacía, sino que el propósito de lo que hacía no se cumplía, no era cierto, no era verdad, no era real. Por eso es que uno llega, hermanos, a veces a dudar de las personas, cuando a veces asoman por ahí actitudes un poco raras. Porque en el cambio que Dios ha hecho en las personas, dice la Biblia, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué es que surgen otra vez las cosas viejas? ¿Por qué vuelve otra vez a la vida anterior? ¿Por qué es que vuelve a gustar nuevamente de lo mismo que hacía antes, de lo cual Dios ya le despojó? Allí hay muchas cosas que denotar. Una de ellas es rebeldía, soberbia. Cuando no hacemos caso a la voz de Dios, hay soberbia. Y Dios es experto en tratar con soberbios. Dios hace que su soberbia se derrita y reconozcan que necesitan de Él, necesitan del perdón de Él. A Dios le habían caído mal ya las lunas nuevas y días de reposo. El convocar asamblea, no lo puedo sufrir, es decir, no lo paso, no lo resisto, no me agrada. Imagínense, hermano, en qué posición había caído el pueblo, que en vez de ser agradables a Dios, habían caído mal a Dios. Aleluya. Que Dios nos ayude en caer en una situación así, hermanos. Que en vez de ser una ofrenda agradable a Dios, Dios nos mande a decir: lo que tú haces me cae mal.
Lo que tú presentas me da asco. No me gusta. No quiero ver. Imagínense que él llega al punto de decir que no abrirá sus ojos sobre esa persona que está presentando sacrificio, que esconderá sus ojos, que dará la espalda. Todas esas cosas, dice, esas fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Las celebraciones, no, las fiestas no eran malas. El problema es que se había perdido el sentido del por qué se celebraban. Y cuando se pierde la dirección en la vida del creyente, lejos de caerle bien a Dios, llega, bueno, en este caso, a caerle mal, a descontentarlo. Dice, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Imagínense la condición en la que estaba Dios con su pueblo, con la actitud de su pueblo. Y yo digo, en estos tiempos, ¿será así el comportamiento de la iglesia de Dios? ¿Será parecida a la de Judá, a la de Israel? Yo digo que sí, fíjese, hermano. Por lo menos yo puedo ver lo mío, a lo deficiente mío que hay para con Dios. Y hay gente, hermanos, que todavía no le ha amanecido, todavía no ha entendido qué es lo que Dios está tratando con nosotros. Este pueblo había perdido la noción del porqué de las cosas. Celebraban solo para celebrar. Mira, hermano, esto es el típico o la típica religiosidad que viven, por ejemplo, los católicos. ¿Qué es lo que hacen ellos, hermanos, este día? Ir a adormecer su conciencia, presentándose en el templo, confesando sus pecados, adormeciendo su conciencia un poco, apaciguando, descargando un poco la culpabilidad. Pero ¿qué sucede al salir? Sigue siendo lo mismo. Ahorita está abarrotada, por ejemplo, el templo del centro del parque de ahí del Ciudad del Triunfo. Pero en la noche estarán abarrotadas las 3 fiestas que van a haber. Y es esa gente la que sale y entra ahí. ¿Pero a qué fueron? A cumplir con una cora de religión en la mañana. Y así hay mucho creyente que llega al templo a cumplir con una cora de religión, a adormecer la conciencia, a quitarle un poquito de peso de culpa. Pero si Dios mira ese tipo de condición en la vida del creyente, lejos de caerle bien, lo que usted hace para él le cae mal. Esa es la cuestión que estaba sucediendo con este pueblo. Dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son agravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo os esconderé de vosotros mis ojos. Levantar las manos era un símbolo, supuestamente, oiga esto, de levantarlas limpias. Hoy todo el mundo le dicen levanta la mano y todo el mundo la levanta, aunque sean fornicarios. Recuerdo hace como 2 años, ¿verdad, hermano? En una vigilia que tuvieron allí en el parque, en el centro del parque, el Triunfo, hermanos, el pueblo levantando las manos y todos batían las manos así. Todos levantando las manos, batiendo las manos. No sé cuántos eran limpios.
Lo que sé que era un pueblo católico el que estaba ahí. Pero ¿cuántas las andarían limpias? No sé. Hay que levantar manos, dice la Biblia, manos limpias. Corazón puro delante de Él. ¿Y qué es lo que hacía? Dios, al ver las manos de este pueblo, escondía sus ojos. Dejaba de verlos. Y cuando la mirada de Dios es apartada de un hombre o de una mujer, quiere decir que está a despensas de nada. Está en la nada. ¿Qué es lo que nos sostiene a nosotros? La mano de Dios. ¿Qué es lo que nos sostiene a nosotros? La mirada de Dios sobre nosotros. Pero apartado de Él, escondidos sus ojos de nosotros, no somos nada. Dios se sentía, hermanos, muy mal. Y Él no podía soportar esto. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, mira, hermanos. Y ellos eran, en ese sentido, pero súper religiosos. Hacían las cosas bien hechas. Todo lo externo, todo lo superficial, todo lo que se mira, lo hacían bien hecho, mejor que nosotros. Pero ¿qué sucedía? Lo del centro, lo de adentro, no se estaba cumpliendo las expectativas de Dios. Por eso Él les dice que cuando multiplican la oración, ¿qué es lo que hará Él? Esconder su mirada de ellos. ¿Qué se supone que es la oración? Hablar con Dios. ¿De qué sirve que ores y ores y ores si a Dios, lejos de agradarle tu vida, le está cayendo mal? ¿Verdad que todo tiene sentido cuando nosotros le decimos, hermano, primero que haya arrepentimiento, primero que haya perdón de pecado, primero que haya reconocimiento de nuestra condición para con Dios, para que después presentemos sacrificio a Dios? Si no, no hagamos nada, es en vano. Si usted, hermanos, algún día anda en pecado y usted dice, voy a ayunar, desde ya le digo, es aguantadera de hambre. No es recibido. ¿Qué es un ayuno? Es una ofrenda presentada a Dios. Dios no la recibe. Y hablando de cosas de presentar ofrendas a Dios, dice, si un hermano tiene problemas con otro hermano, antes de presentar una ofrenda a Dios, primero ve, reconcíliate con tu hermano, y cuando ya estés reconciliado, entonces ve al altar y presenta tu ofrenda. Pero hoy no, hermanos. Hoy da igual hacer una cosa. Pero ¿cuántos alaban el nombre de Dios? Amén. ¿Cuántos son una ofrenda agradable a Dios? Amén. Eso es lo que te cree, pero para Dios no. ¿Y qué es más importante? ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? Que Dios se sienta agradado de nosotros, que Dios se sienta bien con nosotros. ¿Cómo, hermanos? Mire, humildemente presentarnos tal cual somos, reales y verdaderos. Esto es tan sencillo, pero a veces nosotros somos los complicados. Ser un hijo de Dios agradable a Él es sencillo. El problema es que cuando nosotros nos desconectamos de Él y hemos perdido la noción de que hemos sido llamados a ser hijos de Dios y a vivir lo que Él dice, entonces nos cuesta, se nos complica. Y comenzamos a ver que otros están fallando y comenzamos a medirnos. Y dicen, yo he oído de cristianos de aquí, jóvenes especialmente, y dicen, no, hombre, si lo que yo ando haciendo no se compara con lo que anda haciendo aquel. Ah, supieran aquel cómo anda, dice. Pues estás equivocado. Si te vas a poner a fijarte en los errores de aquel y vas a comenzar a medir qué tan mal, qué tan pecador es aquel, qué tan pecador eres tú. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Que los hombres te vean? ¿Que no te veas tan mal? Cuando Dios lo que está viendo es el centro de tu corazón. Por eso es que no se admiten las apariencias, hermanos.
Por eso es que no se admiten las máscaras. Nosotros vemos lo de afuera, pero Dios ve el corazón. Por eso dice: yo esconderé mis ojos. Cuando ustedes multipliquen esa oración, dice: yo no oiré. Sí. Mire, por eso antes de cada oración pida perdón al Señor. Por todos los pecados que cometemos. Pero los que son pecadores como fornicarios, usted lo que necesita es arrepentirse. Usted necesita conocer a Cristo. No sé si ya le conoció, más bien quizás nunca le conoció, pero hoy lo puede conocer. Antes de orar, no cualquiera puede tener, hermanos, ese acceso así tan libre a manera de que le escuche Dios. Dios escucha a sus hijos. Dios pone atención a los suyos. Pero aquel que anda en el error, Dios cierra su oído a ellos, a menos que haya un verdadero arrepentimiento. Lo primero que tiene que haber es eso, arrepentimiento. Llenas están de sangre vuestras manos. Mira, allí habían ocurrido cosas terribles. Dice: lavaos y limpiados. Eso de lavar y limpiar es sinónimo de limpieza. Está hablando de limpieza, de integridad. Está hablando de despojarse de lo sucio, de lo mugre. Ahora, ¿con quién estaba tratando Dios aquí? Estaba tratando con su pueblo, con sus hijos. Es que Dios no trata con los de afuera, hermano. Dios trata con los de adentro. A los de afuera los llama, pero cuando están adentro trata con ellos. ¿Cómo Dios está tratando con nosotros? De muchas maneras. Y ahí nos ha ido jaloneando las orejas. ¿Usted cree que cuando empezamos, hermanos, como estamos hoy? ¿Cómo era nuestra actitud antes, hermanos, de venir a Cristo? Pésima. Y cuando empezamos también un poco mal, pero con el tiempo hemos ido tratando de cambiar. No podemos seguir siendo los mismos. Tiene que haber cambios en nuestra vida. La limpieza tuvo que haber hecho algo. El lavamiento tuvo que haber hecho algo. Dios manda a su pueblo a que se lave, a que se limpie, a que quite la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dice el Señor. Todo lo que Él ve, Él es como un rayo láser que puede detectar todo lo que no sirve. Y Él sabe que cuando existe eso entre nosotros, cuando existe eso en nuestro corazón, Él lo ve y lo señala. Y cuando lo señala es a través del mensaje. Cuando tú escuchas que Dios te está señalando algo que tú tienes dentro de tu corazón, tú lo que tienes que hacer es lavarte, limpiarte. Dios no le habla a la silla, Dios le estaba hablando a Judá y a Israel del norte. Dios no le estaba hablando a los árboles, le estaba hablando a las personas. Los mensajes de Dios en este lugar son para ustedes y para mí, hermanos. Y cuando Dios nos habla, cuando Dios nos indica, cuando Dios nos dice que hagamos estas cosas, es porque es importante. El bien es para nosotros. Los beneficiados somos nosotros. Dejad de hacer lo malo, le dice al pueblo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio. Ellos llevaban un tipo de religión en la cual cubrían ciertas partes, hacían ciertas cosas, pero no hacían todo por completo como tenían que hacerlo. Hay creyente que quiere llevar su vida cristiana a medias, a lo que salga, hermanos. Por eso se les llama mediocres, porque son colores un poco raros, no son definidos. Si son rojo, morado, azul, sino que son colores así mediocres. Son esos tipos de creyentes que a veces aparecen con actitudes raras. Y uno no entiende. ¿Qué le pasó? ¿Qué mosca le picó?
Y dice el Señor: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud al agraviado. Ya no hacían justicia, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Habían cubierto ciertas cosas con sus cultos, sus fiestas, pero habían dejado de hacer la otra parte, que también les correspondía, que Dios les había mandado hacer. Eso está como, hermanos, aquí entra mucho lo que es el legalismo. El legalismo es malo porque, hermanos, cubren ciertas partes pero otras no. Como, por ejemplo, un ejemplo de legalismo es que enseñemos a la gente a vestir y que casi la uniformemos y que casi le pongamos, hermanos, la ropa que a nosotros se nos antoje y que le digamos: cúbranse todas. Pero la pregunta es: si anda cubierto todo por fuera, ¿cómo andará por dentro? Pero dicen: si no andas vestido como nosotros decimos que tienes que andar vestido, entonces no eres de Dios. Eso es legalismo. Porque el único que sabe cómo estamos cambiados por dentro es Dios. Y para demostrar cómo estamos cambiados por dentro, no tenemos que demostrarlo tanto por fuera. De adentro sale lo que somos. Sale a relucir lo que somos por dentro. ¿Cómo sabe usted, hermanos, distinguir cuando una persona anda chueca? Dios nos ha dado espíritu de discernimiento. Y bien podemos saber cuando alguien anda olor a Cristo o cuando alguien olor a gallina muerta. Bien, hermano, rápido se distingue. Y uno pasa el rayo láser así, ve. Sí, ve. Entonces estos cubrían una parte, otra no. Cubrían, habían hecho injusticia al agraviado, al pobre, a la viuda. Pero ellos a la hora de levantar las manos las tenían arriba. Pero ellos a la hora de presentar ofrenda, ahí eran los primeros. Pero habían dejado las otras cosas, las habían dejado de hacer. Y aquí se trata de llevar todo, más o menos, un poquito, por lo menos dando un paso, pero que lo llevemos todo hacia adelante. No una parte. ¿De qué sirve que le cambiemos el vestuario a la gente? ¿De qué sirve que le cambiemos la apariencia de afuera? Si de adentro va a andar igual, hermano. De nada sirve. El cambio radica en el corazón de las personas. El cambio debe iniciar en el corazón de las personas. Para que podamos ser creyentes agradables a la presencia del Señor. Por eso es que Él manda e invita. En el verso 18, venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Por qué? Porque el pueblo había perdido la cuenta con Dios y ni cuenta se habían dado. Miren, hermanos, si este mensaje de Isaías no creo que es un mensaje así tan bonito como el que estoy diciendo yo. O sea, era un pueblo que ni cuenta se habían dado, que estaban desconectados ya de Dios. Amén, hermano, cierto. Tú como cuando estás planchando, hermano, y se va la luz y ni cuenta te diste que ahora se fue la luz, y cuando acordás le pasás allí y no agarras nada y le estás pasando y le revisas la plancha y nada, está helado, no hay luz. Así hay creyentes, ni cuenta se dieron a qué hora dejaron de sentir comunión con Dios, aquello bonito que sentían con Dios, ni cuenta se dieron a qué horas. Y se les ve, no, pero ellos no dejan de ser creyentes, ahí andan. Ahí se les ve, una que otra mosca se le quiere parar, pero como no hiede del todo, sino que medio hiede. Allí andan desconectados. Y ese tipo de religión medio a medio no funciona. Esas personas presentan sacrificios medios llenos, medios vacíos. Y Dios no quiere cosas a las medias, hermano. Dios quiere por completo. Por eso en esto debe de existir o el todo o nada. ¿Para qué andarse engañando uno mismo, hermano? Pudiendo tener otras cosas que hacer para mientras le duran sus 3 días de vida que le quedan. Hacer algo importante. No está la feria, están los elotes locos. Del chirole allí, hermano, esa rueda.
¿Para qué anda el cuchumbo ahí con un rótulo de cristiano nada más? Si por dentro no hay nada, está vacío. Está vacío. Por eso es que cuando viene la prueba, este tipo de cristianos así como no están rellenos, sino que están huecos, rápido agarran fuego. Y se consumen como una tusa en el fuego. Se espuman. Hoy los ve, mañana ya no, desaparecen del mapa. No tenían peso. Todo viento los mueve, toda corriente los mueve, toda doctrina los mueve. Yo por eso al otro día vino un joven. Ay, yo siento en mi corazón que yo aquí cuando paso por aquí, dice, por esta calle, yo siento que esta es la iglesia del Señor y yo quiero estar aquí, dice. Yo siento algo aquí, dice. Me dan chance. Sé hacer esto, soy músico, poeta, loco y trovador, de todo. Sí, le dije yo. Después de no menos de 8 meses sentado, le dije yo, para que conozcas a los hermanos, la doctrina, la enseñanza, para que sepas el orden de Dios aquí en la iglesia. No, si yo vengo de la misma, dijo, soy de las asambleas de Dios. No, pues sí, eres de la misma, le dije yo, asambleas de Dios, pero no eres de la Mahanaín, así que si estás dispuesto, va pues, dijo. Y no volvió. Y 3 días después lo nombraron presidente de jóvenes de otra denominación. Así que, y el llamado que sentía y lo que sentía aquí en el corazón se le disipó con los 8 meses que le dije que tenía que estar sentado. ¿Por qué? Porque quería venir a predicar, quizás algo a enseñarle a los jóvenes o qué sé yo qué quería hacer. Por ahí escuché que le dijo a los jóvenes que sentía algo muy especial con todos los jóvenes de esta iglesia, pero que por favor no se lo fueran a decir al pastor. Que sentía algo muy especial, muy atractivo por los jóvenes de esta congregación, pero que por favor no me lo dijeran a mí. Y fue lo primero que hicieron estos ingratos. Eso es estar lleno por fuera y vacío por dentro. Cuando tú te vayas a mover de esta congregación, tiene que haber un motivo que Dios te está indicando para hacerlo. Tiene que haber un porqué. Tiene que haber una consulta a Dios. Tiene que haber un porqué. Y aquí le dice que ellos habían dejado de hacer eso, pero llama al pueblo a que vengan. Luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y el pecado de estos eran de colores bastante fuertes. Hay pecados de a pecados, y hay errores, como decía la hermana Karen ayer, de a errores. Por eso es que él menciona, si el pecado fuere como la grana, o sea, está hablando de un color, o sea, bastante fuerte, y luego menciona otro color bastante fuerte, pero dice Dios, no importa de qué color sea, la cuestión es que es pecado. Y ambos vendrán a ser emblanquecidos. No importa el color que sea. Si son como la grana, si son como rojo, como el carmesí, verán a ser blancos. Así vendrán a ser los pecados. Es decir, no importa lo que haya hecho desconectar nuestra relación con Dios, no importa el pecado que haya sido, pero ¿qué es lo que debe de haber? Verdadero arrepentimiento. Dios no procesa esos arrepentimientos así, hermanos. Esos arrepentimientos que tú dices, ay, yo oré en la noche en mi cama, oré, yo le pedí perdón a Dios porque me acosté con una mujer.
No, hermano, ese no es así. La Biblia dice, el que no confiesa su pecado no prosperará. Ah, pero yo se lo confesé a Dios. No, tampoco. Llame a su pastor y dígale lo sinvergüenza que fue. Mire, hermano, aquí ha venido gente y me ha dicho a mí, mire, pastor, yo metí la pata y la metí hasta el fondo. ¿Y qué es lo que uno le tiene que decir? Asumí consecuencias, arrepentite y que Dios te perdone y Dios te levante, Dios te restaure. Pero la persona viene, hermanos. Mire, ¿por qué es que no vienen las personas a confesar los pecados? Porque tienen pena. Tienen pena que la gente sepa lo que son. Y por eso es que ellos allí dice que hacen una su oración y dice que ahí confiesan al Señor su pecado. No. Tienes que confesarlo. Tienes que decir, hermano, fíjate que yo robé. Hermano, fíjate que yo forniqué. Hermano, fíjate que esto, yo quiero que usted ore por mí. Lo puede hacer públicamente, que es mejor. Pero si no, por lo menos llame uno o dos que oren. No solo esté allí usted engañándose solito haciendo esas oraciones. Ay, Señor, fíjate que me acosté con 4, pero aquí perdóname, tú sabes, ¿verdad, Señor? Que yo soy, tú eres amor y tú eres amor y que no sé qué. No, eso no lo recibe Dios. ¿Cómo cree usted que le va a estar oyendo a Dios esa oración si usted es un pecador? Necesita otro que ore por usted para que esa oración pase a los oídos de Dios. La suya no le está llegando, hermano. No se engañe, hombre. Dios no puede ser burlado. De lo que el hombre siembra, eso segará. El que siembra para la carne, segará corrupción. El que siembra para el espíritu, vida eterna. Limpiaos, dice el Señor. Vengan a mí. Yo les voy a cambiar esos pecados, esos colores. Ahora, si queréis, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. El bien de la tierra significa todo lo que tenga que ver de Dios para sus hijos. Las bendiciones que usted quiera mencionar. Todo tipo de bien es de Dios y sobre la tierra está todo lo que es de Dios para sus hijos. Pero eso sí, dice si queréis oír. Si no, por mí no hay problema, dice Dios. Él hace la invitación. Por eso, ¿quién es el interesado en esto? No es Dios, somos nosotros. ¿Quién es el que pierde? Somos nosotros. Ahora, verso 20 para finalizar. Si no queréis y fuereis como algunos que yo conozco pero que no quiero ver, y algunos que no están ni aquí, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y mira, hermanos, después les pegó una trapeada a Isaías, pero de esas trapeadas que de allí en el verso 21 le hizo: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Ramera es aquella que se prostituye. Y la ciudad, tanto como de Judá y de Israel, se habían pervertido, se habían contaminado. Y después de ser una ciudad fiel a Dios, por eso es que Dios está tratando con su pueblo, no con los de afuera. Dice, después de ser una ciudad fiel, te has convertido en una ramera. Eso es tremendo. Llena estuvo de justicia en aquello que habitó la iniquidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes. Y ahí sigue diciendo, hermanos, todo lo que habían hecho. Allí hubieron dos tipos de reyes malos. Acaz fue uno de ellos y el otro no lo recuerdo. Uno reinó en Judá
y el otro en Israel del norte. Los dos fueron malos a los ojos de Dios, hubo idolatría, hubo de todo. Fueron consentidores. Aquí les va para aquellos que consienten y encubren a los que pecan. Ustedes tienen un pedacito de culpa del pecador. Con eso finalizo. Por encubridores, por asolapadores. Si usted sabe que alguien está en pecado y usted no dice nada, usted tiene un pedacito. Y si usted se muere hoy, acuérdese que en aquel día sobre usted va a pesar la sangre de aquel por no haber abierto la boca. Nada le cuesta acercarse a su pastor. Fíjese, hermano, que a mí me consta, no que dijeron que dijo la Julana, no, a mí me consta que Julano, ¿qué es lo que sucede ahí? Dice que tú estás salvando el alma de tu hermano. Pero si tú te quedas así porque es tu amigo, porque es tu amigazo, porque es tu amiguita, y tú no dices nada y te quedas calladito ahí, acuérdate, pesa sobre ti la culpa. Si ese pobre muere en pecado, no soy quien para juzgarte lo que te va a pasar, pero a saber, atiéndete a las consecuencias. Desenmascare, hermano, saque lo escondido. Si usted sabe de algo, sáquelo a la luz. No permita gente servidora con títulos y servidores hagan honor a esos títulos de diáconos y de diaconisas que tienen. Hagan honor a ello, hagan honor a ese título. Lea lo que significa ser diácono, los requisitos ahí están en las escrituras. Y si usted cree que no es, mejor despójese, hermano. Que Dios nos ayude. Pero si queremos ser verdaderos hijos del Señor y gente que agrademos en vez de caerle mal a Dios, necesitamos enderezar nuestros pasos. No todos los tienen torcidos, son algunos cuantos. No todos. Hay que ser justos. Aquí hay gente que persevera, aquí hay gente que lucha. Incluso hay gentes nuevos que le están dando mejor ejemplo a ciertos viejos. Hay que tener un poco de cordura para con lo que Dios trata con nosotros. Es porque Dios está interesado en nuestro bien. Cerremos nuestros ojos, pongámonos en pie, digámosle gracias, Señor. Esta mañana le damos gracias porque su palabra ha sido entregada, Señor, y es nuestra responsabilidad el tomar para nosotros el consejo que tú nos envías. Padre, que como iglesia, como pueblo suyo, como hijos suyos, Señor, seamos personas en las cuales, Señor, entendamos cada vez que usted trata con nosotros, cada vez que usted nos indica algo, cada vez que usted nos dice algo, Señor, que es para nuestro bien. Padre, que seamos, como decía el tema anterior, hacedores de su palabra. Que seamos, Señor, personas que hagamos caso de la palabra. Obediencia, que haya más en nosotros que obras o que palabras, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que cuando usted revise el corazón de cada uno de nosotros, pueda encontrar, Señor, cosas agradables. Que seamos una ofrenda agradable cada vez que nos presentemos a un ayuno, a una oración, a una vigilia, Señor. Que seamos agradables. Padre, si hay algo en lo que le hemos ofendido, le hemos caído mal, perdónanos, límpienos con su sangre, Señor preciosa. En el nombre de Jesús, permítanos ser sus hijos agradables delante de usted y perdone nuestro pecado. Por Cristo Jesús, Señor. Padre, esta semana también la imponemos en sus manos, esperando que cada proyecto, cada situación que vemos en nuestra vida, usted pueda ayudarnos, dirigirnos, guiarnos, Señor. Bendice a la familia
Bendice el pan, bendice el fruto de lo que hacen, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice el entrar y el salir de cada uno de sus hogares. Encomendamos en sus manos la vida de los niños, los estudiantes, y que su gracia no se aparte de nosotros, su misericordia no se aparte de nosotros, y su perdón no se aparte de nosotros. En el nombre poderoso. Gracias, Señor, por este culto. Llévenos con su paz, con su bendición al hueco de su mano. Gracias, Señor. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice: bendiciones.